Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por venir en esta anteúltima charla que vamos a tener de disertación en el ciclo 2017 de lo que son diálogos para la comunidad de la Fundación Hurton. Primero quiero decir que bueno, es un honor que esté con nosotros hoy el doctor Alberto Venegas Lynch, que va a hablar sobre la libertad como valor indivisible. Les recuerdo, para aquellos que conocen medianamente, es doctor en Economía, en Ciencias de Dirección, presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Argentina y en Uruguay, autor de 22 libros, además de 2 en coautoría y 10 en colaboración. Fue profesor titular por concurso en la Universidad de Buenos Aires y enseñó en 5 carreras: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia de la Filosofía y Letras. Fue director también del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y durante 23 años rector de ESEADE, donde es profesor emérito. Fue asesor económico también de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Buenas tardes, noches. Alberto, ¿podría subir ahora? Así hablamos. Bueno, es un gusto, es un placer poder disfrutar de nuevo de Alberto. Tuve la deferencia de venir hace unos 10 años, cuando en forma muy caradura le había pedido que prologue mi primer libro, y él con una bondad fantástica me ofreció venir, y bueno, desde entonces estuvimos en contacto. Y bueno, se vuelve a sumar a esta posibilidad de venir a visitarnos a Córdoba y disfrutar de sus saberes. Quiero agradecer primero la presencia de ustedes y la paciencia de esperar estos minutos antes de empezar. Agradecer a Jimena Crespo y a Arteaga Asociados por la colaboración inestimable, a Fundación Hurton, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, a la Fundación Libre, todos emprendimientos y gente que se sumó para hacer posible que esté Alberto con nosotros. Si me pongo a repasar el currículum de él, se va a hacer muy tarde y va a cerrar y nos vamos a tener que ir. Lo único que voy a decir es que Alberto es un referente para todos los que creemos en la libertad. Y ayer, cuando estábamos cenando junto con su esposa María, ella dijo una anécdota que narraba una de las primeras intervenciones que tuvo en Buenos Aires después de regresar de estar en el extranjero en el 68. Y yo decía 50 años. 50 años de no claudicar. Hay una frase que me gusta mucho decir, que la robé de una película, que dice: puedo soportar la derrota, pero no puedo soportar el no dar la batalla. Y creo que el comportamiento de él sintetiza esa frase. Todo lo que he estado diciendo, Hurton o Arteaga, Fundación Libre, somos personas comunes, como cualquiera de los que están acá, que decidimos hacer algo más que ser meros observadores. Y creo que es algo que cada uno de nosotros tenemos que plantearnos en la actividad que querramos, en el ámbito que podamos, y dejar de ser actores de reparto y ser protagonistas. Siempre digo que en las películas de acción los actores de reparto mueren, el protagonista se salva. Así que para salvarnos tenemos que ser protagonistas. Así que solamente eso, porque vinimos a escucharlo a Alberto y no a mí. Muchas gracias por volver a estar aquí. Gracias por las presentaciones tan generosas. Espero que después de esta presentación, de esta conversación, de estas reflexiones, pueda escuchar críticas de ustedes, preguntas y también distintas consideraciones. Yo tengo una especie de latiguillo cuando doy clase y digo el primer día que si no... Me molesta así, vieja. Que si no están de acuerdo, que me interrumpan, si no queda claro, que me digan, pero si creen que están de acuerdo y les parece que los
resulta claro lo que estoy diciendo, hagan de abogado del diablo, porque resulta un ejercicio muy bueno, porque aparente, en prima fase puede aparecer algo como que es claro, y cuando vienen las preguntas y vienen las reflexiones, resulta que no es tan claro y hay que pulir algunos ángulos. Lo primero que quiero decir es que con el tema de la libertad, que es indivisible, ¿en qué sentido indivisible? En el sentido que hay marcos institucionales que hacen de apoyo logístico a los derechos de la gente para que puedan usar y disponer de lo propio. Entonces, me llama poderosamente la atención, no sé si a ustedes, que se diga que se es liberal en lo político, pero no en lo económico, que es lo mismo que decir, soy liberal en el contenido, soy liberal en el continente, pero no en el contenido. El continente es el marco institucional, son las libertades políticas, y el contenido es, como decíamos, el uso y la disposición de lo que pertenece a cada cual, empezando por su propio cuerpo, por la expresión de su pensamiento y por el uso y la disposición de lo que han adquirido legítimamente. De manera que lo primero que quiero señalar, que todo este esfuerzo que se ha hecho desde la Carta Magna de 1215, luego las distintas constituciones, especialmente la Constitución americana, antes de eso Sidney y Locke, la escolástica tardía, las Cortes de Cádiz, en fin, toda una secuencia de esfuerzos por limitar el poder y por hacer que los gobiernos, el monopolio de la fuerza que habitualmente llamamos gobierno, proteja el derecho de la gente y que la gente no sienta que en lugar de ser protegida es atacada y es perseguida. Ahora, dentro del contexto liberal, que hay muchos matices, no hay popes en el liberalismo, no es una religión, sino que está abierto, como diría Popper, el conocimiento es algo que tiene la característica de ser provisorio, abierto a refutaciones, de modo que es un proceso evolutivo, es un proceso abierto, y dentro de este contexto hay algunos temas que yo creo que hay que revisar con cierta urgencia dentro de la tradición de pensamiento liberal. Y quiero ilustrarlo con algunos puntos. El primer punto es cuando se alude al ajuste. Esto es, hay un gobierno que ha gastado más de lo que tiene, que produce procesos inflacionarios, endeudamientos, presiones tributarias alarmantes, y vienen otros gobiernos que dice tienen que ajustar. Esto me parece una terminología pésima, una terminología completamente contraria a lo que en realidad se quiere decir. La gente ya tiene bastantes ajustes desde que amanece hasta que se acuesta como para agregar uno más. El tema es precisamente para evitar el ajuste de gobiernos populistas, totalitarios y autoritarios, es necesario poner orden. ¿Y qué significa poner el orden? Significa rellenar los bolsillos de la gente, reduciendo el gasto público y por lo tanto reduciendo la presión tributaria, por lo tanto, si es posible, eliminando el endeudamiento y eliminando los procesos de corrupción monetaria que habitualmente llamamos inflación. Lo mismo va para el shock. ¿Son medidas graduales o son medidas de shock? Está mal planteado esto. Otra vez vivimos de shock en shock hace 70 años. No queremos un shock adicional. Lo que queremos, nuevamente, es poner orden para que la gente pueda tener, otra vez insisto, los bolsillos más abultados como consecuencia de transferencias de los aparatos estatales a la gente. Luego viene un tema que está muy difundido entre encuestadores principalmente, entre abogados, generalmente esa profesión usa esa terminología, pero muy difundido
en muy diversos planos y muy diversas profesiones y muy diversas actividades, que es lo de la clase social. Se habla de clase alta, clase media, clase baja. A mí personalmente lo de la clase alta me parece una cosa frívola y muy estúpida. Lo de la clase media me parece algo anodino y la clase baja me parece algo repugnante. Pero viene esta tradición de las clases de una concepción marxista. Y Marx tenía razón. Estaba partiendo, a mi juicio, de una premisa equivocada, pero tenía razón en el silogismo. Esto es, dado que el burgués y el proletario son de una naturaleza distinta, vale hablar de clases de personas distintas. ¿En qué decía Marx es distinta la naturaleza? Distinta en su razonamiento. Tienen, según Marx, una lógica distinta el proletario, que es la teoría del polilogismo. Nadie, ni Marx, ni ningún marxista, ni nadie explicó en qué consiste la diferencia de esos silogismos fuera del aristotélico. Pero de todas formas, como digo, partiendo de una premisa equivocada, su razonamiento es correcto. Sin embargo, los ingenuos de los encuestadores, los ingenuos de la sociedad en general, hablan a cada rato de clase media, clase baja y clase alta. ¿Y qué diablos quieren decir con esa expresión? Quieren decir sencillamente que son ingresos distintos. ¿Y por qué no decir eso? ¿Por qué no decir ingresos medios, ingresos altos, ingresos bajos? Pero no clases, porque son clases de personas. Esto no solo viene de una tradición marxista, sino una tradición nazi. Hitler, después de todas los galimatías de distintas clasificaciones de la así llamada raza, finalmente tuvo que concluir en la tesis marxista que es un problema mental entre el así llamado semita y el ario. Es un problema mental, porque recuerden que en los campos de concentración los victimarios tenían que tatuar y rapar a las víctimas para distinguirlas de los victimarios. Entonces no hay ninguna cosa física y por lo tanto concluyen esta cuestión mental, de manera que me parece que es una terminología que hay que abandonar. Luego viene otra cuestión que es utilizada sin querer, creo yo, por liberales cuando hablan de inversión pública. No hay tal cosa como inversión pública. Esto es una contradicción en términos. La inversión técnicamente significa que el sujeto actuante está estimando que los valores futuros son mayores que los valores presentes y por lo tanto se abstiene de consumir, ahorra e invierte. Pero si yo les arranco a ustedes las carteras y las billeteras y les digo que se los voy a invertir, ustedes no me van a creer. Saben perfectamente que para eso, que eso significa para ustedes un derroche, que significa un gasto. Entonces, en las cuentas públicas, en el presupuesto nacional, municipal, provincial, tiene que figurar gastos corrientes y gastos en inversión, en activos fijos, pero no inversión pública. No hay tal cosa como inversión pública, reitero. Además de estas cuestiones, me parece terminología que son muy importantes, porque si bien es cierto los diccionarios son libros de historia y mutan las palabras con el tiempo, no es útil en esta instancia llamarle al perro gato y al gato perro porque nos confundimos. Entonces la terminología, las palabras que usamos, tienen, me parece, una gran importancia. Fuera de la cuestión terminológica hay otras cuestiones que me parece que le faltan énfasis o le faltan claridad. Y es la cuestión del nacionalismo. El nacionalismo viene a repetir muchos de los principios y preceptos del decimonónico Friedrich List de Alemania. Implica la cerrazón, implica, para usar un término muy difundido en nuestro medio, vivir con lo nuestro. Un desatino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social. Porque implica pensar que lo nuestro es un valor
lo extranjero, lo foráneo es un desvalor. En lugar de comprender, y se usan también terminología militar, nos invaden productos franceses. ¿Y qué es? Un perfume mejor y más barato que entra en las fronteras. No es un ejército de ocupación, es algo que es atractivo en el comercio. Porque aquí viene un punto, después veremos en el debate si están ustedes de acuerdo, que las naciones son fruto de la cachetada, son fruto de la acción bélica, cuando no de los movimientos geológicos. No hay nada natural en las naciones. En realidad, desde la perspectiva del liberalismo, la nación, las fronteras, son para evitar los riesgos fenomenales de concentración de poder de un gobierno universal. Imaginemos cualquiera de nuestros políticos o cualquiera de los políticos del mundo que fueran jefe de Estado o jefe del universo o jefe del planeta Tierra. Los riesgos enormes, por eso se fracciona el poder por naciones y las naciones a su vez se fraccionan con municipios, con provincias. Es cierto que el mundo está muy complicado, pero pensemos en el contrafáctico. ¿Cómo sería el mundo si hubiera un gobierno universal? Y el mundo está complicado porque estamos observando lo que pasa en Europa, lo que acaba de pasar con las elecciones en Alemania, 88 escaños de neonazis, lo que pasa en Austria, lo que pasa en España, lo que pasa en Francia, los movimientos electorales que han adquirido peso, la parte derechista del Brexit, lo que pasa en Estados Unidos con este nuevo fenómeno, porque no se lo puede llamar de otra manera, el actual presidente de Estados Unidos, el proteccionismo, la cerrazón, la antiglobalización, digamos. Y hay un punto y un argumento muy central, creo yo, en esta cuestión del nacionalismo, y es la fantochada de la llamada industria incipiente. Vienen los pseudoempresarios, vienen los cazadores de privilegios, los asaltantes de guante blanco o no tan guante blanco, aliados con el poder para obtener mercados cautivos y explotar mejor a la gente, y dicen, bueno, no exageremos con este asunto del libre cambio y de las fronteras abiertas, porque tenemos que tener experiencia primero para poder hacer el producto que estamos haciendo, el know-how que tienen los extranjeros desde décadas de experiencia. Hagamos la cuestión gradualmente, es como clavarse una espada y sacarla gradualmente en vez de sacarla de golpe, pero analicemos, hagamos un focus en esta cuestión de la industria incipiente. Prácticamente todos los proyectos empresarios en los primeros periodos tienen pérdidas. Prácticamente no hay un proyecto que tenga rentabilidad y ganancias en el momento uno. Tienen pérdidas en los primeros instantes y estiman y conjeturan que las ganancias futuras van a más que compensar las pérdidas, si no es un cuento chino, y no, perdón, los chinos, y no es un proyecto serio. Entonces, ¿quién debe financiar esos quebrantos, esas pérdidas transitorias? El empresario que está haciendo el proyecto. Ah, bueno, pero no tiene suficientes recursos, entonces lo vende al proyecto localmente o internacionalmente. Y si nadie se lo compra, es un cuento chino, como generalmente ocurre con estas cosas. Y sin ser un cuento chino, estando bien evaluado ese proyecto, puede haber otros proyectos que son más urgentes. Y como los recursos son escasos, no se puede hacer todo al mismo tiempo. De manera que el tema ese de la industria incipiente es algo que hay que revisar. Y revisarlo en el contexto del mercado laboral. Se dice, bueno, pero viene un producto mejor y más barato, va a provocar desempleo con la gente que estaba haciendo ese producto. Pues está mal ese análisis. Todo aumento en la productividad libera, subrayo y pongo en negritas y en letras mayúsculas, libera recursos humanos y materiales para asignarlos a otras necesidades.
Y si alguien dice, bueno, eso es muy fácil, ¿qué otras necesidades? Está suponiendo que estamos en jauja, y no estamos en jauja. Los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas. ¿Qué fue del hombre de la barra de hielo cuando apareció la heladera? ¿Qué fue del fogonero cuando vinieron los motores, los motores dicen? Se reasignaron. Ah, no, bueno, pero esos aumentos en la productividad hay que tener cuidado con ese aumento de capital. Bueno, agarremos un hacha y rompamos todos los equipos de capital de un país a ver qué nos pasa. Van a bajar abruptamente los salarios e ingresos en términos reales. Todo lo que ustedes están pensando en sus destinos laborales todos los días para mejorar, para quedar bien con el jefe, o si ustedes son el jefe, quieren mejorar la situación, todo lo que están pensando y lo que proponen libera recursos humanos y materiales para destinarlo a otras cosas. Ah, bueno, pero en la transición hay que tener cuidado. Otro error. La vida es una transición. No hay el momento 1 y el momento 2. Permanentemente estamos cambiando. Y el progreso es cambio. Y no podemos decir, queremos progresar, pero no queremos cambiar. Sí, pero no. Entonces, si hay mercados libres en materia laboral, nunca, bajo ningún concepto, para personas normales hay sobrante de aquel factor que es escasa. No hay desempleo. ¿Y cómo es que hay desempleo en Estados Unidos o en España o en distintos lugares, en Argentina? Hay desempleo porque no hay mercados abiertos en materia laboral. Analicemos, por ejemplo, lo que ocurre en el este en Estados Unidos, donde hay desempleo, debido a las mal llamadas conquistas sociales. Miremos el oeste, donde una proporción muy alta son trabajadores en negro. No hay desempleo en ese mercado, porque están trabajando al salario de mercado. Y si denuncian alguna así llamada conquista social, son deportados. Porque, en el fondo, ¿de qué dependen los ingresos y salarios en términos reales? Dependen única y exclusivamente de las tasas de capitalización. Esto es, de equipos, instalaciones, maquinarias, conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajador para aumentar su rendimiento. No es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor. La productividad es distinta. Cuando un pintor de brocha gorda se muda de La Paz, Bolivia, a Houston, Texas, y gana 300 veces más, no es porque el texano es más generoso y más amarrete el boliviano, es que no tuvo más remedio que pagar salarios más altos porque la inversión per cápita es mayor. Por eso en lugares de altas tasas de capitalización, como Canadá, digamos, o como Estados Unidos, no hay tal cosa como servicio doméstico. ¿Pero qué pasa a las amas de casa? ¿No les gusta a las canadienses y a las americanas tener servicio doméstico? No, no lo pueden pagar. ¿Por qué? Porque le tienen que sacar de Kodak, porque está ganando $10.000, digamos. Y es muy caro barrer con ese sueldo. Entonces, cuanto mayor la tasa de capitalización, más son las tareas humanas y menos de bestias, digamos. Es típico que en Tanganica, Uganda, o no sé, un país africano, el jefe se haga abanicar por 10 personas a la hora de la siesta. Pero si se muda a Nueva York y pretende abanicarse a la hora de la siesta, cada abanicada le va a salir $5.000. $5.000, y es muy caro abanicarse con ese precio. Entonces, todas las cuestiones de seguridad, todas las cuestiones de jornada laboral, todas las cuestiones de detalles como el entelado con que tiene que estar puesta la oficina, o la música funcional, o los descansos, o las cosas más sofisticadas, dependen de las tasas de capitalización. No es cuestión de que alguien llegue a un lugar donde están todos trepados a los árboles, buscando cocos, y que alguien diga, no puede ser, acá en el nombre de ese otro absurdo que se ha dado a llamar justicia social, tenemos que, por decreto, hacerlos más ricos. Yo personalmente, si por decreto se puede hacer a la gente más rica, yo me dejaría de pavadas del 82% móvil y esas cosas y nos harían millonarios de una vez a todos, pero lamentablemente no se puede. El voluntarismo no funciona. Las llamadas conquistas sociales son una trampa y hay algunas que son un insulto a la inteligencia, como el aguinaldo. El mes 13. Yo puedo competir en una campaña electoral con éxito diciendo que el año tiene 20 meses en vez de 13.
pero si se paga 20 y no hay procesos inflacionarios, se está pagando menos durante los otros 12 meses. Entonces yo creo que hay un perjuicio enorme, paradójicamente en nombre de los pobres, hay un perjuicio enorme para los más necesitados. Cada vez que se habla de derroche de capital, de medidas de política económica equivocadas, significa desperdicio de capital, por lo tanto bajas en las tasas de capitalización y por lo tanto menores salarios e ingresos en términos reales. Otra expresión que se utiliza con la mejor buena voluntad, como las otras, es la expresión ideología. O sea, ¿qué ideología perteneces? ¿Cuál es la ideología? Muy mal puesto. El liberalismo, como escribió una vez en La Nación, es la anti-ideología por excelencia. No ideología en el sentido inocente del diccionario, de conjunto de ideas, ni en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo cerrado, como algo terminado, como algo impenetrable. Esto es el anticonocimiento, el anti-espíritu liberal. De manera que yo no usaría nunca esa expresión. Es cierto que la cuestión ideológica es una cuestión sectaria y hay expresiones de sectarismo que descaben el tema de la ideología. También creo que es interesante poner más énfasis en dos aspectos, o en tres aspectos, digamos, adicionales. Uno, en la cuestión de redistribución de ingresos. Ahora estoy leyendo un libro que me regaló mi hijo ayer, de Thomas Sowell, que es Senior Research Fellow en Hoover, en la Universidad de Stanford, donde él dice que los economistas tenemos que parar de hablar de distribución, porque los ingresos no se distribuyen, se ganan. Y redistribución es mucho peor, porque fíjense lo que pasa. Vamos al supermercado y distribuimos ingresos. Si compramos más lechugas que zanahorias, estamos dando más ingresos al tipo o a la persona de la lechuga que la zanahoria y así, etc. Estamos distribuyendo ingresos. Pero salimos del supermercado y aparece el político que dice: vamos a redistribuir ingresos, o sea, vamos a distribuir nuevamente por la fuerza lo que ustedes distribuyeron pacíficamente. Entonces, otra vez acá, si estuviéramos en jauja, si hubiera de todo para todos todo el tiempo, no habría necesidad de hablar de economía, ni habría sistemas de precios, ni asignación de derechos de propiedad. Estaríamos en jauja, pero lamentablemente las cosas no son así. Entonces, cuando hay desperdicio de capital, hay una baja de salarios en términos reales. Los que más sufren siempre son los marginales. Otro concepto que me parece que hay que poner mucho más énfasis es en el igualitarismo. La manía obscena por el igualitarismo, la manía por la guillotina horizontal. ¿Qué implica esto? Nosotros somos distintos, no hay más que mirarnos desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista fisiológico y sobre todo desde el punto de vista psicológico. Por suerte somos distintos. Si fuéramos iguales y nos gustara la misma mujer, si todos quisiéramos ser médicos, se derrumba la cooperación social y la división del trabajo. Es una bendición que seamos distintos. Y a talentos y formas de ser distintas corresponden ingresos distintos. Y no es necesariamente o exclusivamente para beneficiar a esa persona. Es que la administración de los recursos, si es eficiente, es en beneficio principalmente de los que menos tienen. Porque el empresario, al fin y al cabo, el empresario es un fulano que para mejorar su patrimonio, no, en un mercado abierto, no tiene más remedio que mejorar la condición del prójimo, sea vendiendo anteojos, relojes, salchichas o lo que fuera. Si acierta y da en la tecla, gana, y si no, quiebra. No son los pseudoempresarios, no son los que se alían al poder para estafar a la gente. Estoy hablando en mercados competitivos y abiertos. Entonces, esa guillotina horizontal, cuando está adquiriendo mayores ingresos y mayor patrimonio, la persona que está sirviendo mejor a la comunidad
y se cortan esos ingresos, se detraen esos ingresos, otra vez se está perjudicando la inversión per cápita y por lo tanto la condición de vida o el nivel de vida de la gente en general. Porque se dice, no, queremos una sociedad igualitaria. Yo no sé qué se quiere decir con eso. Pero la única igualdad compatible con una sociedad abierta es la igualdad ante la ley. Y no cualquier igualdad ante la ley. No que todos vamos a una cámara de gas. Es igualdad ante la ley atada al concepto de justicia. Y la definición clásica de justicia es dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo remite a la propiedad. Entonces, la única igualdad compatible con una sociedad abierta es la igualdad ante la ley. ¿Cuál va a ser el delta? ¿Cuál va a ser el diferencial entre el más rico y el más pobre? Es absolutamente irrelevante. La respuesta es, depende de nosotros. ¿Cómo estamos votando por el que vende lechuga? ¿Cómo estamos votando por el que vende zanahorias? Esa diferencia. Si se hacen redistribuciones o se aplican, imaginémonos este tema de la guillotina horizontal, que me parece que es una expresión que transmite bien el espíritu de lo que quiero decir. Supongamos que la línea igualitaria sea esta. Los que están abajo de la línea igualitaria no se van a esforzar en llegar a la línea igualitaria porque van a esperar la redistribución. Ese es el incentivo. Y los que están arriba de la línea igualitaria y saben que los van a expropiar por la diferencia, no producen. Por lo tanto, no llega este resultado. Y uno de los aspectos medulares del igualitarismo es el impuesto progresivo. Bueno, yo les digo, y no es una cosa original mía, el impuesto progresivo es eminentemente regresivo. Supongamos que al más rico le sacan el 90% en una escala progresiva. Él no va a cambiar su nivel de vida. Va a tener eventualmente una úlcera, se enoja con el contador, pero en la práctica lo que va a hacer es invertir menos. Invertir menos quiere decir que el de la otra punta, el de menores ingresos, va a tener salarios menores porque acá no se invirtió. Por eso es regresivo. Además, el impuesto progresivo es un atentado directo a la movilidad social. No sé quiénes de ustedes juegan al rugby, pero hand-off quiere decir el sacar a alguien de la escena. Y acá, donde hay un impuesto fuertemente progresivo, digamos, progresa un poco, le sacan el 10%, otro poco el 15%, el 30%, el 40%, no llega en la perra vida al vértice. Le han hecho lo del vértice, privilegio para los ricos, le han hecho un hand-off a los que vienen de abajo. Y en una sociedad abierta es muy importante que los que están en la base de la pirámide suban y los que están en el vértice bajen con la velocidad necesaria según sepan o no servir los intereses del prójimo. Además, y por último, en el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas. Esto es, cada uno de nosotros que estamos en este cuarto tenemos posiciones patrimoniales relativas, la relación de 3 a 1, 4 a 6, 2 a 8, en fin. Si hay un impuesto proporcional, o sea, se paga en proporción al patrimonio o al gasto, al objeto imponible, después de haber pasado el rastrillo fiscal, todas las posiciones patrimoniales quedaron intactas. Sin embargo, con el impuesto progresivo, todas las posiciones patrimoniales se alteraron. ¿Y qué quiere decir alterar? ¿Qué importa alterar las posiciones patrimoniales relativas? Es que estábamos como consumidores indicando determinados caminos y hemos sido, nos han hecho hacer lo contrario a través del esquema fiscal vía el impuesto progresivo. Y por último, para cerrar, antes del debate con ustedes, que espero que sea álgido, es el concepto de la democracia. Se ha degradado muchísimo esta idea que ha sido contemporáneamente desarrollada, expuesta en una forma muy meticulosa y muy sofisticada por los Giovanni Sartori de nuestra época. Se ha convertido esta democracia en lo que se puede llamar una cleptocracia, o sea, gobierno de ladrones, que nos roban
propiedades que nos roban libertades y sueños de vida. No es la parte medular, como decía Giovanni Sartori o Aristóteles, de la democracia, el respeto a los proyectos de vida de otros, el respeto a las minorías, sino que es la soberanía del número. Y como ha dicho entre nosotros el constitucionalista distinguido Juan González Calderón, los demócratas de los números no entienden ni siquiera de números, porque están suponiendo las siguientes ecuaciones falsas: 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a 0%. Entonces es necesario revisar esto, revisar este concepto antes que sea tarde. El asunto no es estar de brazos cruzados, porque como decía Einstein, a las mismas causas se producen los mismos efectos. Esto lo estamos observando en el mundo. Es una degradación fenomenal del concepto de democracia. Hayek, el premio Nobel en Economía, en su Law, Legislation and Liberty, Derecho, Legislación y Libertad, ha hecho propuestas para el legislativo para cambiar. Bruno Leoni ha hecho propuestas para el judicial. Y hay en Montesquieu, y esto le va a parecer a todos seguramente una locura lo que voy a decir, pero conviene meditarlo, y si les parece que esto que voy a decir es algo exagerado, si no lo ha dicho Montesquieu en el libro más conocido, El espíritu de las leyes, si les parece eso exagerado, piensen en otra cosa, pero usemos las neuronas y no nos quedemos quietos, porque vamos a ir a un gulag planetario si seguimos con esta degradación de la democracia. ¿Qué sugería Montesquieu? En el primer capítulo de El espíritu de las leyes, dice Montesquieu que el gobierno, aplicado al Ejecutivo, consistente con la democracia, es un gobierno que se elige por sorteo. ¿Cómo por sorteo? El individuo está mal de la cabeza, ¿no? Puede surgir exactamente eso, una lotería, por sorteo. Todos los que quieren gobernar y los que son mayores de edad, los que saben leer y escribir, aunque eso no es tan importante si miramos los políticos, entran en el fichero y son elegidos por sorteo. Eso para mostrar lo que decía Popper. Lo importante no son las personas, no es el filósofo rey de Platón, son las instituciones. No importa, no sabemos quién es el presidente de Suiza, por ejemplo. Es irrelevante la persona, lo importante son las instituciones. Ahora, si no les gusta esto o no les gusta lo que se ha debatido en el Congreso Constituyente en Estados Unidos originalmente, que era establecer un triunvirato, eso está en las memorias de James Madison, que Franklin abrió ese debate, sostenían que para que no caigamos en un presidencialismo como si fuera una monarquía, pongamos 3 personas, para que se mitiguen los distintos poderes, siguiendo con la línea de Lord Acton, que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y termino con un pensamiento de Aldous Huxley, que hemos comentado varias veces con Federico Freites, que es un gran admirador de Aldous Huxley, que dice Huxley que nuestro mundo, esto era en el 30 y pico, nuestro mundo está plagado por exceso de poder de los gobernantes y exceso de corrupción por los obedientes, por los mansos, diría Rodrigo. Necesitamos gente que pueda contribuir a revertir estas cosas, y todos debemos de tener, me parece en claro, que debemos poner nuestro granito de arena. No importa a qué nos dediquemos, si a la música, a la danza, a la jardinería, a la economía o al derecho, todos estamos interesados que se nos respete, y por lo tanto todos tenemos que contribuir y no actuar como si estuviéramos en una enorme platea mirando el escenario y diciendo que otro lo resuelva. Tenemos que dedicar tiempo y recursos a esto. Y no es cuestión de criticar a la hora del almuerzo y después de engullir los alimentos nos dedicamos a nuestros arbitrajes personales sin haber contribuido nada. Muchas gracias.
el doctor Benelli seguramente le va a responder. Así que nos ordenamos, solamente arrancamos levantando la mano. Sí, Alberto, una pregunta compuesta. En esta debacle, ¿qué importancia tiene la aparición del posmodernismo y cómo podemos revertirlo? Bueno, yo escribí un ensayo largo en una revista académica chilena, Estudios Públicos sobre el posmodernismo, y en realidad, como ustedes saben, posmodernismo no tiene un significado expreso. El posmodernismo puede significar cualquier cosa. Es un movimiento que empezó en la revuelta estudiantil del 68 en París y tiene muchos adeptos y básicamente se sostiene en el relativismo epistemológico, relativismo cultural, relativismo ético, relativismo hermenéutico, con las contradicciones que seguramente ustedes sabrán. La posición relativista significa que esa posición también es relativa para ser consistente. Y saca la posibilidad de investigaciones serias, puesto que cuando estamos investigando algo, estamos suponiendo que ese algo existe, que hay una correspondencia entre las palabras que usamos y el objeto que estamos juzgando. Sin embargo, barre con eso el posmodernismo. Afortunadamente, hay muchos trabajos en el terreno hermenéutico. El que más se destaca es Umberto Eco, en un libro que se llama Interpretación y Sobreinterpretación, de esas interpretaciones libres de los textos que se pueden interpretar en cualquier dirección y no en lo que está diciendo el autor. También Karl Popper, que ya mencioné, se ha referido al relativismo epistemológico, y así con otros. Henry Hazlitt decía con respecto al relativismo ético que todo es relativo, depende del color del cristal con que se lo mire, pero muestran su inconsistencia cuando a ellos, al relativista ético, lo violan o le pegan, no les gusta. Digamos, hay ciertos valores y ciertos principios en esta instancia del proceso de evolución cultural que hay que respetar. Pero un minuto, ¿qué quiere decir la brecha salarial? Usted dice de ingresos y patrimonios. Bueno, no he visto ese trabajo, pero cuando se dice que achicaron, nosotros tenemos que suponer alguien quiso achicar y decidió achicar y hizo esfuerzos por achicar. Bueno, es un gravísimo error, digamos. Y hay acá, hoy en la televisión estaba poniendo un ejemplo interesante, hay una especie de incoherencia acá, ¿no? Que acá con María, mi mujer, varias veces hemos comentado, con respecto a los empresarios, esta fobia de los patrimonios grandes. Cuando se trata de músicos, cuando se trata de deportistas, no sé si era Pink Floyd o quién en Buenos Aires la última vez que estuvo en el Hyatt, en la cosa presidencial, en la suite, exigía sábanas de hilo, egipcias, champagne francés, agua mineral italiana, en fin, que todo eso está muy bien, los fans lo apoyan, pero si es el rey de la hamburguesa o el de las computadoras, resulta que es un ladrón. Y se merece ese Pink Floyd, no me gusta eso, se merece el deportista esos ingresos, pero también se merece, si no ha obtenido su patrimonio con la prebenda, se merece la persona que se ha esforzado y ha trabajado. Y sabemos que no se esfuerza y no trabaja por amor al arte. Hay actitudes filantrópicas y caritativas, pero este es otro plano. Digo, está esforzándose porque quiere aumentar su rentabilidad, su patrimonio y su situación. Pero para eso tiene que beneficiar a los demás. De manera que si a mí me dicen se achicaron las brechas, yo pregunto, ¿pero esto es el proceso del mercado? La gente que decidió si va a comprar una lechuga, va a comprar una zanahoria y va a comprar de todo para que todos estén iguales. Bueno, si decide así la gente, está bien,
pero si alguien intentó hacerlo, es necesariamente subóptimo, afecta la eficiencia. ¿Qué tal? Un poquito más alto, si puede. Quería ver si podía detallarse sobre dos aspectos de lo que dijo. Bueno. Uno respecto de cuando muto el proceso productivo, en otra fiesta, en la exportación, la gente que tiene ese trabajo tiene que mudar a otra cosa. La pregunta es, ¿qué hago en el mientras tanto que esa gente se quedó sin trabajo hasta que consiguió otro trabajo? O sea, ¿quién tendría que intervenir ahí? Si la empresa, quien sea, no sé, cómo ahí ese tránsito, cuánto cree que demoraría ese tipo de cosas. Y la otra... No, antes la otra pregunta, quiero contestar esta porque no me voy a olvidar. Gracias. Sí, anótela. Me parece muy interesante esto que usted dice, y yo creo que no hay necesidad de dramatizar y de poner la cuestión como el comercio internacional, y vienen los chinos y todo lo demás. No, vamos a la casa de un cordobés que está haciendo zapatos y un tucumano los hace mucho mejores. ¿Qué hace el individuo este? ¿Pide una protección, una aduana interior? ¿Y qué hago en el mientras tanto? Quiero que me ayude el Estado. ¿Y qué quiere decir el Estado? El vecino. Ah, tengo que sacarle recursos a esa mujer que quería operar su madre de cataratas y no lo puede hacer para beneficiarme a mí, cubrirme que soy ahora un empresario ineficiente del calzado. Pero no hay necesidad de ir al comercio exterior. O el vecino de al lado. Vamos a poner aduanas en las cuadras para protegernos del vecino, que es mejor haciendo lapiceras o haciendo corbatas. Ahora, dentro de esa pregunta, que me parece muy interesante, debe contemplarse que el empresario exitoso está alerta a buscar oportunidades de arbitrajes. Y cuando ve que hay este desplazamiento de recursos humanos y materiales, es el primer interesado en capacitar para la nueva tarea. Pero qué persona buena, qué generosa, nada de generosidad. Lo hace precisamente para poder lograr estos objetivos. Al fin y al cabo, esas mutaciones, como digo, se están produciendo permanentemente. Entonces, nosotros tenemos que decidir qué queremos. ¿Queremos una sociedad estática e inmóvil donde no puede haber progreso o queremos progreso? Si queremos progreso, queremos cambio. Y los cambios tienen su costo. Yo soy economista, si el día de mañana se producen economistas sintéticos, yo lo voy a sentir mucho, pero ¿qué voy a pedir al gobierno? ¿Un subsidio? Porque al gobierno un subsidio es pedirle a doña Rosa o pedirle a fulano de tal que me esté subsidiando. Por eso, una de las cosas más inmorales, brutalmente inmorales, diría yo, en nuestro mundo contemporáneo ha sido los bailouts en Estados Unidos, los salvatajes, empresarios ineficientes, empresarios ineptos, empresarios incompetentes o todas las cosas al mismo tiempo han sido financiados coactivamente con los recursos de la gente que trabaja, los que no tienen poder de lobby. Ha sido eso una cosa criminal hecha por Bush hijo. ¿Querías completar? Pero la segunda pregunta, ¿o se la olvidó? No, es una repregunta de lo que estaba diciendo. Está bien. Sí que una conversación entre usted y yo, pero usted está partiendo de la idea de que existe algún grado de previsión por parte de vamos a suponer que el conjunto de la sociedad que de alguna manera, viendo estos cambios que se avecinan, va tomando las herramientas para adecuarse antes de que venga el cambio, de manera preventiva si se quiere, ¿sí? Pero sin meternos en el aspecto de corrupción, que es una cosa que se excede, porque es una cosa que es bastante inmanejable en algún aspecto, pero la cuestión es un poco más compleja porque me parece que hace referencia a o sea, básicamente las políticas de Estado a los fines de prevenir si está bien usado el término políticas de Estado, a los fines
anticiparse de una manera lógica al cambio? Bueno, me parece también una pregunta muy interesante que tiene muchas derivaciones, y es todo el sistema previsional, prever. Nuestros ancestros, los inmigrantes, preveían su vejez comprando terrenitos y comprando departamentos para alquilar, hasta que Perón dispuso la ley de alquileres y desalojos y arruinó toda esa generación y estableció, bueno, ahora el Estado va a establecer algo para prever el futuro de ustedes, y estableció la estafa más grande que hay, que es el sistema previsional actual, que está actuarialmente en quiebra, porque es el sistema de reparto, y como se dice, no de reparto puro, porque hay que alimentarlo a cada rato con impuestos, en lugar de sistemas de capitalización. Ahora, acá viene la cuestión. Ya una vez se hizo acá en Argentina hace relativamente poco el cambio de reparto a capitalización. Pero se dijo, vamos a obligar a la gente a que aporte, que elija de todos los locales no quiere decir que no sean filiales de empresas internacionales, pero que operan en el país, vamos a obligarlos a que aporten. Y viene la pregunta, hay una especie de ladrido ahí, no sé qué. Bueno, obligarlos a que aporten. ¿Por qué obligarlos a que aporten? Ah, no, porque si no se lo obligan, no van a prever su vejez, o se van a ir a emborrachar al bar de la esquina. Entonces tenemos que obligarlos a que aporten, porque si no, ¿qué hacemos cuando están todos deambulando por las calles? Eso es una falta de respeto, especialmente, diría yo, a la gente más necesitada. Porque a veces cuando se habla de delincuencia, o de drogas, o de no prever, se habla de los pobres. Es un insulto a nuestros ancestros. Todos los que estamos en este cuarto venimos de las cuevas, venimos de los brutos, venimos del garrote. Esos son nuestros ancestros. Para pasar de una situación de menor pobreza a una de mayor riqueza relativa, necesitamos marcos institucionales civilizados y respeto a la gente. Ahora, ni siquiera se les ha ocurrido a los que impusieron ese sistema de capitalización, que les entregaron fondos cautivos a las distintas empresas que estaban con las fauces abiertas esperando que les vengan esos aportes, no se puede pensar que para seguir ese razonamiento hasta sus últimas consecuencias, cuando el sistema estatal obligatorio hace que reciban la pensión, no pueden ir al bar de la esquina a emborracharse. ¿No convendrá ponerle un policía a cada pensionado para que lo gaste bien y cerramos el círculo orwelliano y estamos con el gran hermano? Yo creo que es algo inaceptable que se toquen recursos ajenos, el fruto del trabajo ajeno. Hoy estamos acostumbrados que los empresarios hagan de agente de retención, o sea, le metan la mano en el bolsillo al trabajador y haya diferencias entre ingresos brutos e ingresos netos. Es una falta de respeto. ¿Y por qué? Porque algunos curros sindicales no vaya a ser que aporten a otro lado, o las obras sociales y otras corrupciones. Entonces no debería haber agente de retención. Cada uno hace uso y dispone del fruto de su trabajo. Entonces, para prever, cada uno de nosotros prevé. Porque la contracara de la libertad es la responsabilidad. Si alguien sabe que otro por la fuerza va a prever su futuro, se hace un irresponsable, como mucha gente que estamos viendo en la Argentina, chicos que no han visto ni a su padre y eventualmente a su abuelo trabajar nunca porque han estado en planes no trabajar o planes descansar, no sé cómo se llama. No le escucho acá. Párate si podés hacer. Escuchamos. Tengo dos preguntas. La primera es si se siente identificado con alguna de estas noticias de liberalismo, por poner un poco de escuela fría y demás. Y bueno, si querés puedes preguntar la segunda. Sí. Sí me siento muy identificado con la escuela austríaca precisamente, que es decimonónica también, creada por Karl Menger, después von Bauer, Mises, Hayek, en fin. Es una tradición muy humana,
Por eso el Tratado de Economía de Ludwig von Mises se llama La acción humana. Porque nos ha quedado todavía la resaca, digamos, de las concepciones totalitarias que sostenían que la economía se circunscribía a cuestiones puramente materiales. Usted sabe, el primer Nobel de Economía, Gary Becker y otros hacen análisis económico de la familia y una serie de cosas gracias al inicio de Mises. Ahora, tampoco hay que tomarlo como algo cerrado, digamos, a la escuela austríaca. La escuela austríaca por naturaleza es algo abierto, que toma aportes de la escuela de Chicago, que toma aportes de Law and Economics, que toma aportes de Rational Expectations, digamos, que sale en inglés porque abierto a esto, siempre subrayando que tenemos que estar en la punta de la silla porque puede venir una refutación. En los libros que escribimos, digamos, yo comparto plenamente con Borges, citándolo a Alfonso Reyes, cuando él decía que como no hay texto perfecto, si no publicamos nos pasamos la vida corrigiendo borradores. Y me pasa, y es desesperante, a mucha gente estoy seguro que le pasa que escribe, cuando relee un libro anterior, ¿por qué puse eso de esa manera y no de esta otra? Ahora que aprendí esto, y generalmente los mayores aprendizajes son dando clases y de alumnos, dicho sea de paso, ahora que aprendí eso, agregaría esta cuestión, sacaría aquella. Pero claro, como dice Borges, citándolo a Alfonso Reyes, nunca publicaríamos. Pero le agradezco la pregunta, sí. Ahora, quiero subrayar esto. Decimos liberalismo. ¿Qué quiere decir liberalismo? Quiere decir respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Y cuanto más disentamos, cuanto más nos diferenciamos, cuanto más no nos resulta el proyecto de vida de otro, más razón para tolerarlo. Siempre y cuando no haya lesión de derechos de terceros. Cualquiera, porque si no se hace invivible la sociedad, si cada uno quiere imponer sus valores a los demás. Tiene que ser abierta, a menos que haya lesiones de derechos. Y eso va para todos los extremos que se nos pueda ocurrir. Y el test mayor es cuanto más nos diferenciamos del proyecto de vida de otro, más razón para respetarlo. Porque respetar al que coincide con nosotros, por eso esa es otra de las cosas del igualitarismo. El igualitarismo, hasta la conversación, sería una cosa aburridísima porque es lo mismo que hablar con el espejo. Lo interesante de la conversación es distintas perspectivas y distintos horizontes. Ahora, quiero aprovechar, esta mañana en la radio está diciendo, este disparate, esta fantasía, esta excentricidad, este absurdo del neoliberalismo. No hay ningún intelectual serio que adhiera o que se sienta identificado con el neoliberal. Por eso yo citaba en la radio esta mañana a Mario Vargas Llosa, que dice, yo soy liberal, estoy citando más o menos textualmente, yo soy liberal, conozco a muchos liberales, conozco a muchísimos más que no son liberales, pero hasta ahora, en mi vida que va siendo larga, cumplí 80 años hace poco, nunca he conocido a un neoliberal. Completa si quiere. La segunda pregunta era, ¿qué lectura recomienda a una persona que quiere introducirse? Bueno, lo interesante de las clases es que mi premisa es, y creo que es correcta, que la mayor parte de la gente, por no decir todos, chicas y chicos, son de buena fe, son hospitalarios a nuevas ideas y hay que darles la oportunidad de oír otras campanas. Y es fantástico cuando dicen, esto me cambió la vida y me hizo ver otra perspectiva y no estar con el cuadernito oyendo las mismas cosas de hace 40 años, repitiendo cosas anacrónicas. Ahora, ¿qué es difícil? Yo recomendaría los míos, pero en fin, tal vez sea una cosa muy autorreferencial, pero para alguien, para introducirse desde el punto de vista jurídico, yo recomiendo La Ley de Frédéric Bastiat y desde el punto de vista económico recomiendo La economía de una lección de Henry Hazlitt. Son dos libros extraordinarios y cuando ustedes lean no van a poder creer porque está referido a las cosas que están pasando todos los días y la forma en que demuele esas falacias es algo, me parece, muy notable. Bueno, ha sido un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
el doctor Bulton le va a hacer entrega a 2 minutos. Muy bien. Aprovechando la visita de la Carla, espero que nos repitamos los pequeños obsequios de nuestra casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Profesionales que nos No, comentan. muchas gracias.